Aleluya, qué bien se ven todas las familias, se ve la casa de Dios hermosa, amén. Es un aplauso a ustedes mismos, hermanos, en nombre del Señor, porque Dios les concedió estar en esta mañana aquí. ¿Habrá alguien que nos esté visitando por aquí por primera vez, segunda vez? Ok, todos. Amén. Sean bienvenidos. Les saludo en el amor del Señor a toda la familia, nueva amistad que están acá. A Gaby también allá, mira allá. Aleluya. Y lo bueno que, no sé, por más que ya he predicado hasta 3 horas y creo que sí se ha dormido, ¿verdad? A veces. Sí la he dormido. Ves que 3 horas pocas personas las aguantan, amén. Pero anyway, saludos también a los que nos ven a través de Facebook Live en esta mañana. Dios te bendiga. Sé que Dios va a hablar a tu vida. Los que nos ven a través de MHTV Ministerio, también un saludo y un abrazo de nueva amistad. Aleluya sea el Señor. Amén, amén. ¿Cuántos se levantaron con ganas y con un gozo enorme de venir a la casa de Dios en esta mañana? Amén. Wow, la mayoría. Menos yo, ¿verdad? Sinceramente, una de las cosas que Dios me ha dado, así como me hizo bajito y feo, una cosa que Dios me dio también fue sinceridad. Normalmente, y la sinceridad a veces me mete en problemas, no crean, porque me gusta a veces decir lo que pienso y lo que siento. Pero en esta mañana, si hubiera habido un día que decías quiero quedarme en casa y no ir, este era uno de esos días. No me sentía con ganas de venir. Dios lo sabe. Y me levanté y platiqué con el Señor y le dije, usted es el primero que sabe, que debe de saber lo que yo siento y lo que yo pienso. Y este día me hubiera gustado quedarme, no sé, quizás tocar mi guitarra ahí, quedarme, no tengo un piano, sino quedarme alabando ahí. Pero hay 2 razones por las cuales me vine para acá, o 3 razones, ¿verdad?, por las cuales estoy aquí en esta mañana. La primera, porque mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. ¿Cuántos tu vida le pertenece a Dios? ¿La verdad? Qué hermoso, ¿verdad?, cuando nuestras vidas le pertenecen a Él. Y sobre todo porque un día tomé una decisión de servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos han tomado la decisión de servirle a Dios? Y la segunda, la tercera también porque ustedes están aquí, ustedes a Dios le interesa mucho ustedes como pueblo de Dios, amén. Y también otra de las cosas hermosas es que nos damos cuenta que no importa cómo muchas veces nosotros nos sentimos, Dios es fiel, amén. Y te das cuenta que Dios, que es la palabra de Dios y su Espíritu Santo son suficientes. Cuando Dios está presente y cuando Dios, no importa quién se suba acá arriba, puedo estar yo, puede estar quien sea, y Dios lo va a respaldar, amén. Y la palabra de Dios y el mensaje de Dios siempre va a ser predicado. Así es de que con esto en mente, me ayudó mucho, ¿verdad? Me ayudó mucho este tiempo que pasé, porque estaba meditando en el tema, estaba meditando mucho en el tema y no encontraba algo tenía el mensaje y todo se veía bien, pero no había una conexión, ¿verdad? No había una conexión que me dijera, quiero predicar este mensaje, ¿verdad? Cuando Dios te pone esa convicción de predicar un mensaje para los que predican, a veces puedes tener mensajes que tú piensas que son tremendos mensajes y todo está bien, te sientes muy, ¿verdad?, muy suave, pero en la mayoría de los mensajes hay algo, y hay algo que estoy viendo que están, eso quiere decir que quizás está un poco caliente, ¿verdad? Lo ponemos en el frío, nomás después no vayan a decir que estaba muy helado y que, de verdad, así de que vamos a poner el ahí está, a ver si no prendo el calentón en vez del aire. Y sí, siempre hay algo, ¿verdad?, que hace esa conexión con el tema. Y debido a esto, algo que pasé, me di cuenta, o Dios habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Así siento yo y así vivo yo muchas de las veces. Dios nos creó, cuando Dios nos creó, Dios tenía cosas bien claras en su mente. Dice la palabra de Dios que cuando creó al hombre, Dios dijo que era bueno. Entonces, Dios nos creó y cuando Dios nos creó con una intención y una idea. Yo creo que, no sé si esto ayude a explicar de la manera como Dios nos creó, pero Dios nos creó
como quien crea una melodía, ¿verdad? Una melodía que le vas a poner armonía. Dios nos creó como por decir una casa con un jardín, ¿verdad? Una casa se ve hermosa, pero con un jardín todavía se ve mucho mejor. Dios nos creó con la idea de tener como una mesa, ¿verdad? Una mesa, pero esa mesa se ve vacía si no está llena de familia, ¿verdad? Entonces Dios nos creó las mesas, los lugares, pero también nos creó nosotros para que estemos alrededor de esa mesa. Es decir, que cada cosa que Dios creó, la creó como en una intención, amén. Siempre me he preguntado, ¿verdad? Algunas veces, ¿por qué muchas veces a nosotros nos cuesta amar a Dios y nos impresionan mucho los milagros de Dios? Y personalmente lo digo también, le digo, yo soy sincero. Sinceramente a veces me veo muchas veces impresionado por las maravillas que Dios hace y los milagros. Pero después me pongo a pensar, ¿y por qué no me maravillo de las cosas o de quién es Dios? ¿Verdad? Dice la palabra que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la idea de Dios era que todo tuviera ese orden, que hubiera una armonía. Y dice que la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra para traer orden y armonía en la tierra. Y yo creo que el Espíritu de Dios hoy todavía se sigue moviendo en nuestras vidas, amén, ¿verdad? Trayendo ese orden, trayendo esas cosas, trayendo lo que Dios quería. Y cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios lo creó con la idea de que fueran personas prósperas, personas bendecidas. Una frase que me llama la atención de Dios dice al hombre: multiplicaos y gobernar, juzgar, o sea, gobernar la tierra. Dios nos puso con esa idea de multiplicar, de fructificar y sobre todo de tener potestad, de tener autoridad sobre todas las cosas. Y en esa idea, la cosa es que dentro de esa idea tan brillante, Dios tenía algo en cuenta que al hombre le cuesta trabajo. Y aquí es donde entra la parte que por la cual Dios quizás me hizo pasar por ese momento de tristeza, de desilusión, porque Dios, en medio de todo lo que creó, Dios quería estar en medio de ello. Cuando Dios creó el jardín tan hermoso como se ve los ríos y en medio, y Dios estaba pensando en una familia donde Él habitara, ¿verdad? Una familia donde Él estuviera presente. Un hombre, una mujer con hijos que voltearan a verlo cada día, que se maravillaran de lo que Dios creó, pero que también a la misma vez, ¿verdad?, estuvieran contentos y alegres porque tenían un Dios hermoso y bueno. Pero toda la santidad de Dios y toda la bondad de Dios como que no fueron suficientes, ¿verdad? Y dice la palabra que el hombre hizo que las cosas no funcionaran como Dios quería que funcionaran. Y desde ese momento que Adán y Eva pecaron, pues todo salió de orden. Se rompió todo lo que Dios había soñado. Muchas veces tú como papá y como mamá tienes sueños, tienes ideas en tu mente, y muchas veces quisieras que las cosas funcionaran de esa manera. You know, you would like to, sometimes you have dreams and ideas, and sometimes you would like to see all those dreams and all those ideas like put them together and work as a harmony. But sometimes it doesn't work that way. And when it doesn't work that way, something happened in your heart. Your heart is just, your heart just broke sometimes. Muchas veces cuando las cosas no funcionan como tú esperas, tu corazón se quebranta, ¿verdad? Y eso pasó con Dios. Porque muchas veces vemos y sabemos que lo que sucedió, pero no vemos hasta después, más adelante, cuando ya no solamente Adán y Eva se apartaron de la voluntad o de esa idea perfecta de Dios, donde Dios quería estar con ellos, pero más adelante dice que la maldad llegó tanto a Dios, que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
No es como que Dios no lo quisiera hacer. Es como que Dios fue un momento donde la parte más hermosa de su melodía, it was like, es como si tú, muchas veces yo oigo muchachos que a veces tocan tocan el piano, y por ejemplo, no sé si se alcanza a mirar, pero es como si estás como así, es como si estás tocando una melodía hermosa y de repente entra algo que la arruina. Y no, imagínate en medio de la melodía que nosotros estamos cantando, y cuando levanto mis manos, y de repente pum, algo sale de orden, y eso pasó. Cuando la humanidad se apartó de Dios, y dolió mucho el corazón de Dios. Y muchas veces Dios nos permite que cosas difíciles pasen en nuestra vida para que nosotros entendamos. Porque si no lo entendemos de esa manera, decimos, es que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? A veces esas cosas pasan en nuestra propia familia, en personas que conocemos y nos duele. Y las cosas no funcionan de la manera que tú quieres y tú esperas. Y cuando no funcionan de la manera que tú esperas, y se quiebra tu corazón, y dice Dios, así yo también me siento. Mi corazón se quebró de saber que la parte más hermosa de mi creación falló. Que la parte más anhelada, la que yo creé con tanto amor, fue la que falló. No fueron los mares que están fallando, no es la creación que está fallando, los árboles, todo está bien. Aún los animales se siguen portando igual del día que Dios los creó. Pero su humanidad no. El hombre no se sigue portando como Dios lo creó. Y eso trajo un dolor tremendo. No pensemos que todas las cosas que hace el hombre, no pensemos que eso no le hace algo a Dios, o que no le afecta a Dios. Claro que le afecta a Dios. Porque Él tiene un corazón también, pues dice la Biblia. Yo no sé, ¿verdad? Yo no lo conozco, pero debe de tener un corazón también Dios. Entonces, ¿cómo Dios podría expresar el amor, verdad? Si no tuviera un corazón. Pero dice la palabra de Dios, y le dolió en el corazón al Señor. Con esto en mente, entonces entendemos mucho por qué Dios empieza con la idea una vez más de recomponer eso. Una de las cosas hermosas es que Dios no se dio por vencido. Dice Dios, voy a hacer un mecanismo, voy a establecer algo donde no viole mis propios mandamientos, porque dijo Dios, el día que hagas esto ciertamente morirás. Amén. Eso tenía que suceder. Una vez que el hombre falla, tenía que suceder eso, porque Dios lo había dicho, separación de Dios, y ocurrió. Entonces Dios no podía decir, bueno, pues ya pasó esto, pero los voy a perdonar y no va a haber separación. No, pero Dios lo había dicho y tenía que suceder, porque todas las cosas que Dios dice suceden. Amén. Entonces ocurre esa separación, pero Dios tenía un plan nuevo. Y ese plan comienza especialmente con el patriarca Abraham, que estuvimos hablando la semana pasada. Y continúa a través de la vida de Isaac, que es la que estaremos hablando hoy en este día. Quiero darles el tema. El tema de hoy es: tu familia tiene promesas en Cristo. Es el tema. Tu familia tiene promesas en Cristo. Cuando yo pienso en un tema, yo me lo imagino, mi tema me lo imagino como en un billboard en la calle. Y yo pienso que cuando la gente mire ese tema, tu familia tiene promesas en Cristo, yo me imagino una persona perdida, sin saber qué hacer con su familia, y de repente mira esa declaración en un billboard, en un anuncio en la calle, y se pone a pensar, y eso también aplicará para mí. Eso es lo que yo me imagino. Acuérdese, le dije, yo soy sincero, ¿verdad? A veces digo lo que pienso así. Y así me imagino el tema. Me imagino el tema y estoy pensando, me tardo a veces, no sé, 2 o 3 días o 4 días pensando en el título del tema. Y después, cuando ya lo tengo, digo, si yo estuviera perdido en el mundo y no supiera qué hacer con mi familia, esta declaración me ayudaría a entender que algo hay para mi familia que yo no lo he descubierto. Y que a lo mejor si me pongo a meditar en esa realidad, en esa declaración, encontraré algo. Tu familia
tiene promesas en Cristo. Si yo estuviera perdido y me asomo a esa verdad, quizás encontrar el camino. Y esa es la razón porque muchas veces el título de los temas que Dios me da. Así de que, hablando para ustedes, hermanos, su familia tiene promesas en Cristo. ¿Lo sabía usted? Amén. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Sí, ya dijimos amén, pero ahora ¿por qué? ¿Por qué tenemos promesas en Cristo? Vamos a ver más adelantito. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, que alguien dijo que nos hacemos viejos muy pronto y nos hacemos sabios muy tarde. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? Nos hacemos viejos muy rápido, pero nos hacemos sabios muy tarde. A veces ya hasta que ¿me entiende? Ya va acabándose nuestra vida, como que nos cae el 20, ¿verdad? Nos cae la moneda y digo, chihuahua, hombre, ¿por qué no haría esto antes? Oye, ya pasaron a veces tantos años y dices, si yo hubiera hecho esto, me cae que... Usted se pone a pensar, oye, si ya llevo 40 años, si hace 20 años hubiera hecho un cambio, imagínense que hace 30 años yo hubiera empezado a ahorrar $5 por semana, ¿cuánto dinero tendría ahora? ¿Verdad? Imagínense que desde que me casé día 1, bueno, de hecho, hubiera comprado una casa y después otra casa, ¿cómo sería hoy mi vida? O sea que hay cosas que debimos haber hecho antes. Imagínense que desde día 1 usted le hubiera enseñado a su familia los caminos del Señor y la palabra de Dios, cómo vivirían. O sea que hay muchas cosas que nos ponemos a pensar que lo dejamos pasar. Y que hay una verdad, que nos hacemos viejos muy pronto, porque de repente dices, en la torre ya tengo tantos años y no ha pasado nada. Nos hacemos viejos muy rápido y nos hacemos sabios muy tarde. Pero la sabiduría, dice la palabra de Dios, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso dice la Escritura. Así que vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 26, que ya leímos esta escritura. Dice la palabra dice la palabra del Señor que una vez que ya que Abraham, cuando ya estaba viejo, dice, ya habían avanzado mucho, un buen ratito. Y en el capítulo, creo que es en el capítulo 24. Let me check. Capítulo 24, aquí. Ya, capítulo 24, mira lo que está acá. Capítulo 24, antes de leer la escritura, dice, y era Abraham viejo y bien avanzado de años. O sea, como decir viejo, pero bien viejo, ¿verdad? Y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Verso 6. Abraham le dijo, guárdate que no vuelva mi hijo allá. Jehová Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelva allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano bajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y dice la palabra, ahora, ¿por qué le digo que nos hacemos viejos muy rápido y sabios muy tarde?
¿Cuánto tiempo había pasado? Mira lo que está sucediendo ahora. Abraham dice, no vayas a permitir que mi hijo se case con una mujer no ungodly woman, right? Él no quería una mujer no, como dice, vamos en estos tiempos de hoy, no quiero que mi hijo se vaya a casar con una mujer que no sea cristiana. O no quiero que mi hija se vaya a casar con un joven que no sea cristiano. Esa era más o menos la aplicación de hoy. Pero curiosamente, es el mismo hombre que lamentablemente tomó una mala decisión hace años atrás. O sea, más o menos unos, 27 años de Sara más 25 son 50, más o menos después de unos 55 años que él había cometido un error. Que Dios le había dicho, te voy a dar un hijo, y él cometió un error de meterse con una mujer que no era cristiana. O que no. Mira lo que son las cosas. Nos hacemos viejos muy pronto y sabios muy tarde. Pero aquí vamos a darle el pulgar. Que por lo menos en ese momento se está poniendo o está haciendo algo para que Dios cumpla su promesa y que Dios continúe, ¿verdad? Que Dios continúe su obra a través de él. Había una promesa y Abraham quería asegurarse de que Dios la iba a cumplir en su hijo. Y la primera cosa que dijo, pues, ¿qué es lo que puede hacer tropezar a mi hijo? Una mujer no ungodly woman, una mujer que no sea de la fe. Eso puede hacer tropezar los planes de Dios. Vamos a primeramente hacer que la mujer que va a ir con él sea una mujer de Dios. Y usted puede leer la historia ahí, es una historia hermosa, pero es una de las primeras cosas. Dice la palabra de Dios que el que encuentra esposa encuentra bendición. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Uno de los primeros bloques, hablando de construir una casa, hablando de construir un hogar, uno de los primeros bloques es la decisión que toma una persona cuando se casa. Now, aquí hay otra cosa antes de esto. Hay una cosa que es importante antes de eso, de decidir con quién se va a casar la persona. Y la pregunta anterior a esto es si esa persona quiere servir a Dios, es decir, si quiere seguir en los caminos de Dios. If you want to follow God's word, if you want to follow God's plans and purpose, and this is the first question. That question, it must be like before you choose anything, before you choose a man, before you choose a woman. That's the thing. That's the question that you need to ask yourself. Esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Quiero servir a Dios? No es cuál mujer tiene Dios para mí o cuál hombre tiene Dios para mí. Es, ¿quiero servir a Dios? That's the question. Why? ¿Por qué la primera pregunta antes de decir qué mujer tiene Dios para mí o qué hombre tiene Dios para mí? Why? ¿Por qué? Hay una razón. ¿Por qué? Porque entonces tú quieres preguntarle a Dios, ¿cuál es entonces la persona que usted tiene para mí? Pero primero es decidir, ¿quieres tú servir a Dios? Porque cuando tú quieres servir a Dios y quieres mantenerte en los caminos, el primer error que vas a cometer es unirte en un yugo desigual, dice la palabra de Dios. Un yugo desigual es una persona totalmente opuesta a lo que tú crees, con convicciones totalmente opuestas a lo que tú crees. Tú no vas a poder obligar a ese hombre que sirva a Dios. No lo vas a poder obligar. Ni vas a obligar a esa mujer a servir a Dios tampoco. Esa fue la decisión que uno toma a veces. Tú tomas una decisión y una vez tomada la decisión, dice aquí, algo que me llama la atención, dice, si ella no quiere venir, entonces tú estás libre de juramento. Quiere decir que muchas veces Dios ha elegido una persona para ti, Dios ha elegido una mujer para ti, Dios ha elegido un hombre para ti, pero está en ti todavía que tú quieras seguir la voluntad de Dios. Amén. Todavía. O sea, el que Dios elija y Dios decida no quiere decir que la persona lo va a hacer, pero Dios ya lo decidió. Dios ya tiene la persona para ti, Dios ya tiene el hombre para ti, Dios ya tiene la mujer para ti. Pero la pregunta es, ¿quiero yo servir a Dios? Esa es la pregunta, principalmente. Do I want to serve the Lord? Porque ahí comienza exactamente todo.
Abraham quería que las cosas continuaran bien con su hijo. Y vas a ver que no vas a encontrar mucho acerca de Isaac. Con Isaac no vas a ver tantos milagros, ni vas a ver bla, bla, bla. No. La vida de Isaac fue sencilla. Pero fue sencilla porque su vida comenzó con el primer paso correcto. Una mujer sabia. Dice la palabra de Dios cuando tú veas la historia. Dice que esa mujer era una mujer sabia. Y dice la palabra que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. Una mujer sabia no es una mujer que va a destruir tu casa. Un hombre sabio es un hombre que se mantiene siempre con la mirada puesta a decir yo voy a servir a Dios. Un hombre de Dios es un hombre que se para y dice mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Ese es un hombre de Dios. El que declaró allá Josué, ese era un hombre. El que dijo mi casa y yo vamos a servir a Dios fue un hombre. Pero un hombre de Dios. Amén. Porque ese es el tipo de hombre que Dios espera que nosotros seamos. Hombres que se paran al frente y dicen, ¿sabes qué? Sin importar, en los planes de Dios está que esta nación, en los planes de Dios está que el mundo se convierta y que sirva a Dios y que le adoren y todo. Pero si así no sucediera, si eso no sucede, mínimo yo y mi casa serviremos a Dios. Ese fue un hombre, no fue una mujer. No quiero dejar a las hermanas afuera, no se me entristezcan. Yo estoy hablando en este momento al varón. Porque por ahí empiezan la mayoría de los problemas. Hombres que no tienen una convicción de lo que Dios habla. Hombres que no tienen esa convicción, que no tienen esa firmeza, que no tienen, a veces que no tenemos, ¿verdad? Vamos a ser autocríticos, que no tenemos pantalones bien apretados. Los míos creo que se me andan cayendo, espérame un ratito. ¿Verdad? Yo siempre digo una cosa, no hay que pelear ni hay que discutir por todo. Dios me ha enseñado en eso. Trato de ser tolerante, trato de llevar las cosas y a veces no hablar las cosas que no tengo que hablar. Pero hay cosas en las que sí tienes que pararte frente a tu esposo y a tu esposa. Bueno, en el caso del hombre, tienes que pararte delante de tu esposa y decir, ¿sabes qué? Esto es la voluntad de Dios. Porque hay una cosa que es cierta. Y no se me ofendan las damas, pero las damas no siempre tienen la razón. ¿Cuántos hermanos dicen amén? A ver, los varones levanten la mano. Las mujeres no siempre tienen la razón. Yo no digo que no sean sabias, no digo que Dios no las usa, claro que sí, pero no siempre tienen la razón. Y lo vimos en el ejemplo allá atrás. ¿De quién fue la idea de que Abraham se metiera con esa mujer? ¿De quién fue la idea? De Sara. ¿Tenía razón? No tenía razón. Pero también Abraham tuvo el error de hacerle caso a su esposa. Él también sabía lo que Dios ya le había hablado. Dios le había dicho, yo te voy a dar hijos con Sara, y él lo ignoró. Lo mismo a Adán, lo mismo sucedió. Dios le había dicho, no hagas esto. Dios ya le había hablado perfectamente. ¿Y qué vino la mujer? Y le dijo, vamos a comer. Y le dio a su marido. ¿Quién se equivocó otra vez ahí? Igual la mujer. ¿Por qué? Porque no siempre la mujer tiene la razón. Dice Dios, te voy a hacer ayuda idónea. Esa es una ayuda adecuada. Pero el que tiene que pararse delante de Dios y ser responsable es el varón. ¿Cierto o no? ¿Estoy predicando la palabra o no? Es el hombre a quien Dios le va a pedir respuestas, le va a pedir con su familia. Es al hombre. De hecho, en ese momento Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Hombre, ¿dónde estás tú? Y dice, es que escuché tu voz y tuve miedo. Cuando Dios juzgó, cuando Dios preguntó, no fue y le dijo aunque la mujer había cometido el primer error en primera instancia, no fue con ella Dios, fue con el varón. Y ya el varón pues le tiró la pelota a la mujer, no, pues que la mujer que me diste. Y qué fácil, ¿verdad? Pasó otra vez con Abraham. ¿Qué pasa cuando Sara lo encara? Y dice, es tu sierva. I mean, do whatever you want to do. Qué fácil es esa postura muchas veces como hombres, ¿verdad? A veces aunque las mujeres no tengan la razón, es más fácil uno de hombre decir, está bien, para no meterme en problemas, pero hay cosas en las que uno como hombre sí se tiene que parar. ¿Sabes qué? No le hace que se enoje el diablo. Cuando hay cosas que son importantes y tienes que defenderlas, no importa que se enoje el diablo y se enoje medio mundo, tienes que pararte allí. Amén.
Pero para hacer eso, tienes que ser el primero que está delante de Dios. Tienes que ser el primero que ama la palabra. Tienes que ser el primero que va en oración a Dios. Y entonces tendrás la postura y la autoridad de decir, ¿sabes qué? No, esto no es así. ¿Se va a enojar tu esposa? Claro que se va a enojar. ¿Se va a contentar? Claro que se va a contentar. Pero por lo menos vas a ver que eres un hombre que se mantiene firme allí. Amén. Mañana se contentará igual. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Porque Dios está contigo. Y así es como se va construyendo los caminos de Dios. Pero no podemos como hombres a la primera, que porque no quiero meterme en una bronca, no voy a decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Hoy es día de irnos a la casa de Dios. Amén. Esto es lo que es mejor, esto es lo que es correcto, esto es lo que necesitamos hacer. Y siempre tenemos que pararnos en esa situación. Dios te va a defender, Dios va a estar contigo. Pero ¿sabes qué? Es importante entender esto. Es importante entender eso, que saber que Dios nos puso para eso. Dios le dio al hombre el estar siempre, el ser la cabeza y ir hacia adelante. Y esto no quiere decir que no platiquemos, que no conversemos. Una mujer, vemos ahí en la historia, Rebeca, la mujer que le dio Dios a Isaac, la mujer que Dios eligió. Y aquí quiero empezar un poco con esto del tema. Para hacer esto tengo que decirle una cosa y repetirle algo. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, normalmente nos miramos y miramos nuestra propia imagen. Y decidimos quiénes somos. Soy alto, soy bajito, tengo pelo café, tengo pelo güero y así. O no tengo pelo, ¿verdad? Ya se me está cayendo ahí. Pero eso no somos nosotros, ¿verdad? Tampoco somos nuestra personalidad. Muchas veces nos definimos a nosotros como una persona, ¿cómo decir? Ser una persona tímida. Nos definimos como una persona introvertida. Nos definimos como una persona espontánea, como una persona firme y así, debido a cómo nos sentimos, de acuerdo a nuestra personalidad. Pero tampoco es eso. Tampoco es nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque es importante entender una cosa. Cuando dice la palabra, ¿y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos está en vosotros? O sea, hay un espíritu, o más bien nosotros somos un espíritu, ¿verdad? Somos espíritu, tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. ¿Puede repetir conmigo? Soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Esa es la realidad. Somos espíritu. Por eso dice la palabra que Dios habla a nuestro espíritu. Somos espíritu. En realidad, la personalidad que se mueve o lo que la gente puede ver es el espíritu de Dios en nosotros, porque eso somos. Y tenemos un alma. Y sí, esa alma es la que se siente triste a veces. Nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, molestos y todo eso es parte de nuestra alma. Cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, está hablando de esa parte. Y después tenemos un cuerpo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta parte, nos ponemos a pensar que la primera conexión, hablando a la juventud de hoy, ¿cuántos jóvenes hay acá? 1, 2, 3, ok, hay poquitos, pero gloria sea al Señor, los jóvenes. Allá está otro joven. Mira, hay 3 cosas sencillas que necesitas hacer para buscar, o si estás pensando, o en un día, o empezar a orar por tu pareja. Las cosas son fáciles. Primera pregunta es la que dije ahorita. ¿Quiero servir a Dios? Porque si tú no quieres servir a Dios, igual da a quien consigas. Puede ser cualquier hombre, puede ser cualquier mujer. It doesn't matter. If you don't want to serve the Lord, it doesn't matter. You can choose whatever you want. Maybe things work out, maybe not. Pero la persona que tú eliges, no la elegiste pensando en servir a Dios, la elegiste pensando en hacer una familia. No hay nada malo con eso. Pero si tú quieres servir a Dios, si tú quieres tener la bendición que por ejemplo tuvo Isaac, tienes que pensar, quiero servir a Dios. Y si quieres servir a Dios, es preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque la primera conexión que tiene que haber con esa pareja, con esa joven o ese joven que tú vas a conocer, la primera conexión que tiene que haber es una conexión espiritual. Amén.
Si tú tienes el Espíritu de Dios y esa joven no tiene Espíritu de Dios, si tú como jovencita tienes el Espíritu de Dios y ese joven no tiene Espíritu de Dios, no hay una conexión espiritual. There's no spiritual connection. Para empezar. So, in the first step, we don't have a spiritual connection. Cuando se sienten, ¿de qué van a hablar? What are you going to talk about when you get together? No van a decir, oye, qué hermoso es Dios. Oye, si te has puesto a pensar cómo Dios nos creó y Dios te creó a ti. Mira, te creó bien chula. Dice una persona, decía que le preguntó a Dios cuando creó al hombre y la mujer, que el hombre le dijo, Señor, ¿por qué creaste a la mujer tan hermosa? Y dijo Dios, pues la creé hermosa la mujer para que te guste. Dijo, oh, wow, hey, thank you Jesus, good job. Hiciste a la mujer hermosísima, sí me gusta. Thank you, gracias. Y dice, oye Señor, pero tengo otra pregunta. ¿Por qué la creaste tan testaruda y falta de sentido común? Y dijo Dios, la creé testaruda y falta de sentido común, dijo, para que tú le gustes a ella. Porque si ella está en sus 5 sentidos, nunca te aceptaría. You know, es un chiste malo. Cuando yo les he dicho, desde chico yo quería hacer chistes, pero no me salió y digo chistes. Mejor ponte a predicar. So, I'm gonna keep preaching. Voy a seguir predicando. Pero sí, o sea, la primera conexión, o sea, ¿de qué uno va a hablar? Pero cuando tienes la misma conexión espiritual y empiezas a hablar de Dios, ese es uno de los primeros temas que empiezas a hablar. Oye, y tú le preguntas al muchacho eso, ¿y cómo te convertiste a Cristo? Oh, pues fue un de jóvenes y ahí hicieron el llamado. Oh, wow, qué bueno. ¿Y en qué iglesia tocas? Pues en tal parte. ¿Y qué sirves? Pues le ayudo ahí a los líderes o lo que sea y todo. Y empiezan tus pláticas así. Hay una conexión. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? No tengo. Ok. ¿Qué es lo más hermoso que ha hecho Dios en tu vida? Bueno, sabes que en un tiempo estuvimos en mal y Dios bendijo a mi familia y por eso estamos aquí. Cosas. Si me sigues. Que hay una conexión espiritual. La primera conexión espiritual fue que Dios eligió. Porque cuando Abraham mandó a este hombre por la esposa de su hijo, no le dijo el nombre de ella, ni quién iba a ser. Él no me dijo que no sea de aquí, que no sea cananea, que no sea una mujer que no es cristiana. Ve allá, que sea de allá. No sé quién será, pero Dios te va a dar a decir. Dios fue el que eligió. El hombre se puso a orar y dijo, ay Señor, yo no sé cómo elegir. Imagínate con qué le llego allá a mi señor Abraham y qué tal si le llego una esposa que no le va a gustar a Isaac y no. Por lo cual te pido que cuando yo llegue allá y le pregunte a esa muchacha, ¿sabes qué? ¿Tienes agua para mis camellos? ¿Tienes agua para mí? Y que ella me diga, sí, no solamente tengo agua para ti, pero aquí está para tus camellos. Imagínate, dale de beber a 10 camellos. ¿Tienes idea de cuántos galones se toma cada camello? Era una joven trabajadora, pero sobre todo era una joven atenta. She knows what is going around her. Ella sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. La juventud de hoy difícilmente saben qué está pasando a su alrededor. Today, like the youth, los jóvenes de hoy, difícilmente saben qué está pasando a su alrededor de aquí. Saben qué está pasando en las redes sociales, pero nos sentamos y llegamos y no sabemos a veces qué está pasando. Mucha distracción. Pero hay una muchacha atenta. Cuando él le dijo, ¿puedes darme agua? Dice, le dio agua y dijo, pero no solo se lo voy a dar de beber a tus camellos. Eso era lo que el hombre oró. Que cuando yo encuentre a esa mujer, que yo le diga, dame agua, y que ella diga, le voy a dar a todos tus camellos. Señor, esa va a ser la señal de que esa es la mujer. Y la muchacha fue y bajó el cántaro y le dio agua y le empezó a llenar a los camellos. Imagínate unos 50 galones que se come cada camello por 10. Se pasó buen rato para darle de beber a esos camellos. Muy trabajadora, pero muy atenta y muy respetuosa. Conocerás la historia. Pero te das cuenta el tipo de persona que Dios eligió. Para Dios quería que le fuera bien. Muchas veces los jóvenes piensan que uno quiere hacerles la vida imposible. No. Think about this. Your parents, they want the best for you. Tus papás quieren lo mejor para ti. And that's the truth. Esa es la verdad.
Entonces, una de las primeras conexiones tiene que haber esa conexión espiritual. Después vemos en la escritura que dice que cuando llegara y la muchacha va de regreso, dice Isaac que se miraron a los ojos. Dice, Isaac amó a Rebeca. Entonces la segunda parte, ya viene la parte de no solamente la conexión, que hay una conexión espiritual, ¿verdad? Pero ya viene esa parte de una conexión como persona, ¿verdad? Empieza a ver esa conexión de las cosas que uno tiene en común. Ya viene la parte del noviazgo, ya vienen esas cosas en las cuales uno va diciendo, si soy, ¿cómo dice? Compatibles. Ya, como tenemos algo en común. Pero entonces tenemos algo en común, es I think we can do this, I think this can work. Pero ya ha habido una conexión espiritual. Después viene esa conexión. Y por último, viene la conexión que todos conocemos, ¿verdad? ¿Necesito hablar de ella o no? ¿No? Ok, dicen que no. Perfecto. Han entendido exactamente. Pero ¿qué pasa en estos días? ¿Por dónde comienza la conexión? Por el último, ¿verdad? That never is going to work out. If your connection starts with your body, let me tell you, bad news. That's not going to work. Most of the times, that's not going to work. That's a wrong decision. Porque después vienen las otras conexiones. La parte donde tú tienes que tolerar, donde tú tienes que amar, donde tú tienes que estar con esa persona. You know why? Esa persona tiene que amar a Dios más que a ti. If that person loves more God, more than you, you are in good hands. Si tu novia ama más a Dios, si tu novio ama más a Dios, estás en buenas manos. Si no ama a Dios, esa novia o ese novio, si no ama a Dios, difícilmente te va a amar, va a ser muy difícil. Vas a ir cuesta arriba. Una de las cosas que ayer estábamos haciendo algo, mi esposa y yo, y le doy gracias, y yo pienso en mí. Hay muchas cosas que me encantan de mi esposa. Es una persona dedicada. Es una persona que yo sin saberlo, ella amaba a Dios, aunque yo no lo amaba, aunque yo no le conocía, ella sí amaba a Dios. Y yo sé dos cosas, que aun si yo muero mañana, ella seguiría amando a Dios. Aun si mañana yo no existo, ella sigue adelante. Why? ¿Por qué lo sé? Porque la conozco. Sé dónde está parada. Y eso, tú hazte esa pregunta. Si yo no existo, ¿mi esposo será capaz de seguir a Dios en los caminos de Dios? O porque ya me morí y ya perdí toda esperanza de decir, bueno, pues ya para qué sigo si mi esposa ya murió o mi esposo ya murió. When things doesn't work out, in which you just stop. So yo sé que mi esposa seguiría a Dios. Aún, yo creo que si yo fuera infiel con ella, ella seguiría a Dios todavía. Y otra de las cosas, había un canto que en aquellos tiempos me gustaba, un canto que tiene un mensaje, ¿verdad? Obviamente no es un canto cristiano, pero decía ese canto, te quiero, por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu gran amor, por tu gran valor. Dice, porque sé que nunca me dará la espalda. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me dará la espalda. Te quiero. Dice así. Y esa es una cosa importante. Tienes una persona que no te va a dar la espalda. Hoy es difícil encontrar una persona así. Una persona que va a estar contigo en las buenas y en las no tan buenas. ¿Estás seguro que estás casado con una persona que no te va a dar la espalda? Levanten sus manos, ¿verdad? Por honra y gloria de Dios, right? Eso es bueno.
Todas estas cosas son importantes cuando piensas en el plan de Dios, cuando piensas en la persona que tú vas a elegir. Pero hoy en día, pues te imaginas las cosas. Hoy en día la primera conexión que tenemos es con las redes sociales. Muchas veces ves aquí hoy en día, ¿verdad? Ves aquí muchachos, muchachas con un cuerpo like, wow. Que dices, praise God. You know, like, Jesus Christ. Oye, mira su Instagram de esa muchacha and you just want to kiss the phone, like, you know, you just want to, quieres besar el teléfono porque dices, aleluya. Qué hombre tan guapo, qué muchacha tan guapa. Well, let me tell you, déjame decirte una cosa. El tiempo va a pasar. And that's the wrong reason why you choose a woman. No puedes elegir a una mujer por su belleza o a un joven por su belleza, porque eso se va a terminar. Dice un proverbio, ¿verdad? Del rancho. Como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Right? Como me ves, te vi, y como me ves, te verás. Dice la palabra en el libro de Proverbios que la hermosura no dura. Dice, la hermosura física no dura para siempre. Hablando de la virtud de la mujer. Pero hay cosas que duran para siempre. El carácter, el amor de Dios, esos duran para siempre. Estas son cosas que están sucediendo en ese momento en la vida de Isaac. Después de estas cosas, después de mirar todos los ladrillos, voy a llamarlo así, los ladrillos que se va construyendo la casa de este joven, nos damos cuenta por qué fue un hombre tan bendecido, que solamente Dios habló a su vida. Hasta donde veo yo, Dios habló a su vida una vez. Dios habló una vez a su vida de Isaac. Qué curioso que la vez que habló Dios con él le obedeció. No es cuántas veces Dios habla a tu vida, porque muchas veces decimos, ay, es que Dios no habla a mi vida, es que no sé, Dios no me habla, pero el día que Dios te habla no le obedeces. Hello, ¿cuántos están aquí todavía? Cuando Dios te habla no le obedeces, lo ignoras. Y why? ¿Por qué razón Dios quisiera seguir hablándote? A mí, hasta humanamente, ¿me entiendes? Humanamente alguien te habla a veces. Imagínate tú llamando a una persona, le hablas hoy, mañana y no te contesta, y luego después los mensajes te pasan en visto, como me dicen. Yo no sé qué quiere decir eso, pero me decían mis sobrinas, tío, ¿por qué me dejó en visto? Y yo dije, ¿y eso qué será? I don't know what is that. Y luego les pregunté a los muchachos, porque me daba pena preguntar, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que te dejen en visto? Oh, es que viste el mensaje y que no contestaste. Ok, now I know. ¿Verdad? Pero sí, o sea, una vez le habló Dios y él contestó a Dios. Él obedeció a Dios. Él obedeció al Señor. Y entonces es fácil entender por qué la vida de él fue sencilla. Vemos entonces en el capítulo 26 que dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y curiosamente, ¿verdad? Parece que Egipto, ¿verdad? Era el lugar donde, hey, las cosas están mal, let's go to this way. Como que Egipto representa el mundo afuera de Dios, ¿verdad? Egipto representa el mundo fuera de Dios. A veces las cosas en la vida cristiana como que no van de la manera que uno dice, bueno, pues, no está tan mal. I mean, like, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Me estoy dando unos chances. Al rato sí voy por ahí de vez en cuando. Cada mes me doy mis vueltecitas y es que las cosas no están caminando muy bien, no sé. Como que a veces las cosas no empiezan a caminar en Dios y decidimos irnos para Egipto. ¿Sabes qué hizo Abraham cuando le dio hambre? Exactamente, se fue a Egipto y Dios dijo, no vayas a hacer esto tú también, tu papá ya lo hizo, calmado, yo estoy contigo, quédate aquí, stay here, yo voy a hacer algo contigo, quédate aquí, vive como forastero, por ahora, yo te voy a dar esta tierra, pero vive como forastero, vive esperando en mí.
yo voy a hacer algo contigo. I'm going to do something great with you. But just trust me. Don't go over there. Y dice que Isaac le obedeció a Dios. He stayed there. Se sentía incómodo, pero se quedó ahí. Pero es curioso que muchas veces Dios nos habla, muchas veces no sabemos distinguir la voz de Dios. Muchas veces estamos un poco a veces confundidos sin saber. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la confusión? Yo creo que la confusión radica mucho en la primera parte, en la decisión que tomamos. Nos confundimos cuando no hemos decidido servir a Dios. Ahí es donde empieza la confusión. ¿Por qué? Porque tú no has determinado servir a Dios, entonces siempre va a haber esa confusión en ti. Pero cuando tú decides servir a Dios, ya no hay confusión. Tú todo lo que estás buscando es la dirección ¿de qué? De Dios. Pero cuando no has decidido en tu corazón servir a Dios, entonces sí hay confusión. Porque estás como ¿y por qué Dios está hablando a esto? Pero yo me siento mejor así. Pero Dios me está hablando, pero yo iba caminando en este lado, pero Dios me está hablando y es que acá están las cosas que yo tenía. Y empieza ese baile, ¿no? Empieza ese baile de aquí a allá. Porque no hemos decidido servir a Dios de corazón. Es muy fácil que venga la confusión. Pero cuando has decidido servir a Dios, todo lo que necesitas es que Dios hable a tu vida. La instrucción de Dios fue bien clara. Así de que la obediencia, Isaac obedeció a lo que Dios le estaba hablando. La instrucción era clara: quédate aquí, no desciendas allá. Y eso es claro, eso es clave en nuestras vidas. Yo quiero servir a Dios, yo estoy esperando la voz de Dios. Y eso es quizás una de las cosas más poderosas que uno necesita saber en su vida. I want to serve God. Yo quiero servir a Dios. Vino un tiempo de hambre muy fuerte. Vinieron cosas difíciles como las que nosotros enfrentamos en estos días. Y a veces esas cosas difíciles que uno vive te dan ganas de hacer algo, de hacer cosas diferentes. Dices, ¿qué hago? Las cosas no están bien. Pero yo le digo, hey, tranquilo, calmado, yo estoy contigo. Vas a salir adelante. ¿Cuántos creen que vamos a salir adelante en este tiempo? Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y dice Dios, habita como, verso 3 del capítulo 26, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, por cuanto oyó Abraham a mi voz. Es decir, la razón hasta este punto, la razón por la cual Dios está teniendo mucho cuidado de Isaac es porque Abraham hizo algo. Abraham agradó a Dios. Abraham agradó a Dios. ¿Sabes de que agradar es una cosa muy, muy hermosa? Agradar es un favor. Cuando Abraham dice, si he hallado gracia en tus ojos, es decir, si te caigo también, ¿verdad? Yo sé que el pastor les les caigo muy bien, ¿verdad? No a todos, ¿verdad? Pero es normal, ¿verdad? Es normal, está bien. Pero esa gracia es caer bien. Dice, si te caigo bien, entonces bendíceme de esta manera. Entonces, la bendición que Isaac estaba aquí en este momento, toda la bendición era porque Abraham le agradó a Dios, le caía bien a Dios. Y yo te digo una cosa, cuando alguien te cae bien, tú estás dispuesto a hacer muchas cosas, amén. Right? Cuando alguien te cae bien, man, tú estás dispuesto a hacer almost anything for that person. It's like you say, pídeme y yo te daré. Eso es gracia, eso es favor. Y ese favor lo había encontrado Abraham delante de Dios. Y por esa razón, dice, por cuanto escuchó, porque hizo caso a mi voz.
He was a great man. And for that reason, Dios va a darte muchas cosas porque alguien de tu familia le cae bien a Dios. Y Dios estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Isaac. Pero yo te voy a decir, yo les dije que tu familia tiene promesas en Cristo. ¿Cuántos se recuerdan de eso, verdad? Pero yo te voy a decir por qué tiene promesas en Cristo. Porque primeramente Isaac y toda la descendencia hasta que llegó Jesucristo vivieron de esa bendición de la obediencia de Abraham. Pero cuando Jesucristo vino y Él hizo una obra tan perfecta, Él fue no solamente obediente a Dios, fue perfecto. ¿Tú te acuerdas en esa plática que tiene Jesucristo ahí agonizando, donde le dice a su Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Muchas veces nos pasamos de alto ese momento de Jesús, ese momento de dolor, de quebranto, de todo. Dice que Él lloró y que escurrían gotas de sangre de su frente. Solamente Él sabe todo lo que estaba viviendo en ese momento. Pero lo que sí dice la Escritura, lo que sí se escribió, es que Él le dijo a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y que se haga tu voluntad y no la mía. Y porque Jesús oró y quiso hacer la voluntad del Padre, por eso tu familia tiene promesas en Dios. ¿No es eso maravilloso? Y eso es aplicable para ti y para mí en estos tiempos. Eso no es Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, el enemigo no vino más que para matar, para robar y destruir. Pero yo he venido para que las familias tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿sabes por qué? Por la obediencia que Jesús hizo. Qué hermoso que Jesús dice que Él fue a la cruz del Calvario, dice que y no abrió su boca. Dice que se quedó mudo delante de sus trasquiladores, delante de sus angustiadores. Y no abrió su boca. Y Él fue obediente. Dice el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su obediencia, por la obediencia de Jesucristo, te bendijo a ti y me ha bendecido a mí. Con una bendición irrevocable. Esa bendición no se ha ido a ningún lugar. Esa bendición está hoy disponible para todos los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes una promesa. La promesa de, como dijo Él, yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Juan 10:10, pueden mirarlo en su Biblia. Entonces es importante cuando nos ponemos a pensar que nuestras familias son bendecidas en Cristo Jesús. Hay una bendición que Jesucristo vino a traer a las personas que confían en Él. Bendito sea su nombre. Pero tenemos que pensar y tenemos que meditar seriamente y tomar una decisión. La decisión más grande no es con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, qué empresa vas a poner, qué negocio vas a hacer, qué oficio vas a hacer. La decisión más grande es, ¿vas a servir a Dios o no? Porque a partir de ahí Dios es el que le va a elegir tu camino. A partir de que si tú decides servirle a Él, Él es el que va a elegir el lugar, el momento y las cosas que va a poner en tus manos. Amén. Si tú decides servirle a Él, Él va a elegir las cosas. ¿No fue Él el que decidió aquí? Con Isaac, quédate aquí. Dijo, yo te voy a bendecir. Y dice la palabra que siguió todavía hablando. Vamos a avanzar para ir terminando ya. Verso 11 de ese capítulo 26. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y mire esto, verso 12. Y sembró Isaac en aquel año, en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. La bendición de Dios
estaba ahí. ¿Qué hizo él? Sembrar. Todos siembran, pero no todos cosechan también. A él le fue muy bien. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él. Dice, sembró, y no solamente eso. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se agradeció y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Un hombre en la fe. Y yo sé que a veces personas dicen, no, es que los cristianos no pueden tener cosas y no pueden prosperar. No, eso no dice la Biblia. Las cosas son cosas simplemente, amén. Las cosas materiales son cosas materiales solamente. Podemos decir que no son ni buenas ni malas, son cosas materiales. Y cuando Jesús dijo, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, está hablando, poniendo un orden de cómo no podemos irnos tras de las riquezas por el hecho de que, amén, no podemos dejar a Dios por ir tras de aquello. Tenemos que seguirle dando a Dios lo que es de Dios, amén. Tenemos que seguir al Señor, estar delante de su presencia. O sea, no por eso, y porque estamos en su presencia y en su gracia y en su bondad, Dios te pone. Imagínate, dice Dios, ¿dónde quieres? Señor, quiero una casa. ¿De cuántas recámaras? De 10. Mira, la hermana es bien ambiciosa. Una recámara está bien. ¿Para qué quiere 10? Ni la va a poder limpiar. Y luego dicen como mi esposa, no hombre, pues contratamos una persona que la limpie. Y yo, mi esposa le pido perdón porque a veces yo le digo, estás loca. A veces he dicho esa palabra y les digo que soy sincero, ¿verdad? Y está mal, reconozco que eso está mal. Porque si una cosa está mal es reírte de los sueños de una persona. Aunque no es risa, pero es como que no cabe en mi mente. Y como decir, ¿cómo cabe en tu mente eso si no cabe en la mía? Pero no es bueno reírse ni ridiculizar los sueños de una persona, amén. Dios nos da sueños, amén. Y la persona que esté contigo no debería de hacerlo. Pero yo le digo a veces a mi esposa, ¿cómo es eso? Me acuerdo que pasábamos por la Crowley y estábamos en una casa pequeñita allá en la James. Y dice, mi amor, ¿ya viste la casa que está ahí en la Crowley? Una casa blanca. Le digo, ¿la que tiene chimenea? Y dice, sí. ¿Ya viste cuánto terreno tiene? Sí. Tiene hasta una de esa de luna ahí, un driveway de luna ahí enfrente. ¿Tú sabes cuántas recámaras tiene? Dice, sí, ha de tener algunas 6, no sé. ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso? ¿Y qué? ¿A poco no nos puede dar Dios algo así? I don't know. I have to think about it. Dice, bueno, pues por lo menos ora. Y esta es otra de las cosas que una mujer y un hombre de Dios siempre van a hacer. Mi esposa no habla mucho, ustedes la conocen. Si fuera que ella hubiera terminado esta predicación hace 1 hora, o sea, hubiera durado 15, 20 minutos and that's it. Ella no habla mucho, pero créeme que nunca se callan las cosas que tiene que hablar. Si alguien me confronta en las cosas de Dios, es ella. Si alguien me reta y me dice, ¿estás seguro que esa es la dirección de Dios? Es ella. Todo el tiempo. Antes de pasar, cuando ustedes dicen, oye hermano, ¿usted cree que usted bien? Créeme que ya mi esposa me hizo esa pregunta 3 veces. Ella es una mujer de Dios así. Nunca se va a detener para confrontarme y decirme, ¿estás seguro? Y yo le digo, mi amor, es que esto es buenísimo. Dice, me mira a los ojos y me dice, Delfino, no te pregunté si es buenísimo. Escucha, ¿es de Dios? Es la pregunta. Estoy preguntando que si tú crees que esto es de Dios. I don't know, déjame, voy a orar. Pero eso es algo hermoso. Cuando tienes una persona que es de Dios y está bien fundada en Dios, te va a cuestionar y te va a confrontar. No te la va a poner fácil, créeme. Aunque no siempre tienen la razón. Y los hermanos ya se alegraron, ¿verdad? Pero es bueno, ¿verdad? Es bueno esto. Es buena esta parte. Que hay que tener esa seguridad y esa confianza en la persona que Dios nos ha dado. Llega aquí este hombre a este lugar. Dice que empieza a abrir los pozos. Y Dios lo bendijo de una manera que lo enriqueció. Ya que no le faltaba. Entonces, volviendo a ese tema,
Mira, no tengas miedo en que Dios te bendiga con cosas. Sueña. Si Dios te lo permite soñar, sueña. Piensa en cosas grandes y piénsalo de esta manera. Imagínate si tú vas a ganar. Mira, hay cosas que van a suceder hermosas. Mira, si Dios te da una empresa y ahorita ganas $500 y de esos $500 pues le das, no sé, $50 al Señor de diezmo, pues está bien. Y si el Señor te da 1,000, pues ya le vas a dar, no sé qué, unos $100, ¿verdad? Como que estás ganando tú y está ganando Dios. Pero aparte, con esa cantidad puedes bendecir a muchas personas. Ahora imagínate si el Señor te da que ganes, no sé, $100,000 o 200,000. ¿Cuántas personas tú ves que están siendo bendecidas? Hay 3 áreas que están siendo bendecidas: tú y tu familia, la casa de Dios y las personas que están alrededor. ¿No es algo maravilloso? Eso no podemos decir, no, hermano, es que yo no sé si soñar cosas grandes sea bueno o sea malo. No. Si tú tienes tu mente bien puesta en Dios, tu corazón está puesto en Dios y sabes para qué va a hacer eso, no hay problema. Venga lo que venga. Yo a veces decimos, me gustaría apoyar más a la iglesia y me gustaría darle más a la iglesia. Pero bueno, cuando Dios te bendiga, tampoco no vas a cerrar tu mano y decir, híjole, $10,000, tanto de diezmo, alabado. O sea, el Señor, y siente uno la presencia o el fuego de Dios, ¿verdad?, que viene a tu vida. No, sigue dando al Señor. Sigue dando, porque Él te va a seguir dando mucho más todavía. Amén. Nunca pase eso por nuestros corazones. Amén. Pero dice que Dios lo bendijo, y estamos terminando con esto. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Verso 15, todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos los habían tapado, los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero después hubo un cambio. No dice cómo los había llamado su padre Abraham, no dice, pero lo que sí dice, qué nombres le puso Isaac después que los volvió a abrir. Verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, o sea, en un manantial, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek quiere decir contención. Y nota que hay una cosa importante. Muchas de las veces dice, ¿será este el camino de Dios? Una vez que tú has decidido seguir al Señor, ¿verdad? Una vez que tú has decidido seguir al Señor y no estás ahí entre sí si le sirvo. No, cuando tú le sirves al Señor, entiende una cosa. Hay cosas que no es que no quiera Dios, es que hay una oposición. No confundas con que no es la voluntad de Dios o Dios no quiere esto para mí. Muchas veces uno se pone, ¿será esto? ¿Y qué tal si yo estoy haciendo mal porque quiero este negocio, quiero esta empresa? A lo mejor no. Una cosa tienes que entender, que va a haber oposición. O sea, la cosa a veces no está fácil, porque el enemigo también está del otro lado. El enemigo también le interesa que tú no prosperes. El enemigo también, o sea, si alguien quiere arruinar, es una persona que está bien plantada en Dios. Y el enemigo va a luchar y te va a poner la pata y todo lo que tenga que hacer, va a patalear y va a hacer de todo. ¿Entiende eso? No es que Dios no quiera. De hecho, cuando Dios envía bendición, de una vez dijo el ángel, ¿sabes qué? Es que no había llegado porque estaba luchando allá con los enemigos allá arriba en el cielo, y hasta ahorita llegué porque la pelea estuvo buena. Va a haber, ¿entiendes? Va a haber lucha, va a haber oposición. O sea, tampoco no es la cosa fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo también toma parte en todo esto. No creas que va a ser algo fácil. Muchas veces dicen, es que ya le calé y no funcionó. I don't think this is gonna work. ¿Por qué? A ver, y viene alguien ¿verdad?, con sentido común y dice, mira, si esto fuera de Dios estaría facilito. ¿No crees tú? No. Cuando Dios te da algo, Dios te da posibilidades, Dios te va guiando, Dios te da señales.
Y sobre todo Dios te da su palabra de que eso va a ser así, amén. Si ya Dios te lo puso en tu corazón, te dio su palabra que eso va a ser, amén. No importa que haya oposición. Ojo con esto, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, híjole, a lo mejor no es. Mira, nos quedamos peor. ¿Te acuerdas del mensaje que predicó el pastor el otro día? Sí, que digo que nos iba a ir bien, mira, está yendo peor. So, I don't know, no sé. No, hay veces que va a venir oposición y las cosas no siempre van a estar bien. A veces va a haber oposición. Y va a ser el momento, ese va a ser el momento de buscar la dirección de Dios y decir, ok, hay oposición, ¿qué hacemos? Esto es de Dios, pero ¿qué hacemos? O sea, estamos seguros que esta es la voluntad de Dios, pero ¿qué hacemos? Vamos a orar al Señor y Él nos guiará. Entonces, siempre recuerda eso, que en los caminos va a haber oposición. La cosa no va a estar tan fácil. Y dice verso 21, y abrió otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y Sidna, esto es enemistad. Enemistad. Y esa es otra cosa que vas a encontrar muchas veces en tu camino. Hay gente que, ¿me entiendes?, que te va a tener envidia, right? O sea, no el hecho de que el favor de Dios esté contigo, no creas que las cosas van a estar a veces tan... No, hay gente que te va a tener envidia, decir, bueno, ¿y por qué esta persona se le hacen las cosas tan bien? ¿Entiendes? Esas cosas van a estar siempre, no estás exento, no estás exenta que cosas pasen así. Pero no te desanimes, lo que tienes que tener en tu corazón primero, estoy sirviendo a Dios, esto es de Dios, y seguir adelante. ¿Qué puedes hacer a veces por esas personas que te tienen envidia? Orar por ellos. ¿Entiendes? Simplemente orar para que Dios toque sus corazones. O hay gente que te va a querer cerrar puertas, va a decir algo mal de ti, es posible que te corran del trabajo. Hay veces que ya tienes casi todo preparado y alguien te gana el proyecto, te gana el terreno, te gana el lugar, te gana la idea. Pero eso quiere decir que ahí va a terminar, no. Dios estará contigo. Y si en ese lugar no, muévete un poquito más para adelante, porque Dios ahí va a estar contigo. Y dice la palabra, entonces sigue hablando Dios. Verso 23, y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová en aquella noche. A ver, estamos aquí, nos brincamos mucho, no sé. ¿Ok? Dice, Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Uzza, amigo suyo, y Filco, capataz de su ejército. Y me brinqué los otros, ¿verdad? Me brinqué el verso 22. El verso 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. ¿Puede repetir conmigo? Rehoboth. Está difícil, ¿verdad? Rehoboth, otra vez, Rehoboth. Ok. Rehoboth quiere decir lugares amplios. Dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre. Rehoboth es ese lugar amplio. Es todo lo que Dios tiene para ti. Y llegaron a Rehoboth. Y entonces ahí se estableció Isaac. Y por fin empezó a disfrutar de todas las cosas hermosas que Dios le había prometido. Ahí terminamos con esta historia en esta palabra, que nos enseñan cosas muy valiosas. Les dije, no vamos a ver muchos milagros en la vida de Isaac. ¿Sabes por qué? Es que pasaron otras cosas muy importantes. Isaac tenía bien definido qué era lo que iba a hacer él y su familia. Estaban dispuestos a servir y obedecer a Dios. No hubo grandes cosas, no hubo grandes milagros, porque muchas veces los milagros nos impresionan a nosotros. Pero si nos ponemos a pensar y a preguntarnos qué impresiona a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que impresiona a Dios no son los sacrificios. Y quiero pedirle que se ponga de pie en este momento. So you please be standing.
Lo que más le agrada a Dios no son los sacrificios, aunque Dios estableció los sacrificios. Sacrifices. Muchas veces hacemos sacrificio. Como les dije yo, esta mañana hice un poquito de esfuerzo, no mucho, hice un poco de esfuerzo para estar acá. Pero eso no le agrada a Dios. Hemos hecho algunos sacrificios en un momento, tampoco. Porque lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Dice el Señor, se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios. Y sí, muchas veces vamos a hacer sacrificios, pero lo que más impresiona a Dios es la obediencia. Amén. Nunca olvides eso. Hay muchas cosas que tenemos que meditar como fundamento en nuestras familias. Hay muchas cosas de las cuales sí sería bueno platicar en un momento. Y una de las primeras quizás es esto. ¿Qué piensas tú acerca de servir a Dios? What do you think about serve the Lord? Porque ahí comienza todo. A veces asumimos que las personas aman a Dios, que conocen la palabra o que oran, pero no estamos seguros si ellos realmente en su corazón quieren servir a Dios. Muchas veces lo asumimos y damos por hecho y después le decimos, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué? Yo pensé que tú querías servir al Señor. A veces no es así. Nuestros hijos a veces pasan por etapas difíciles donde no están seguros de qué es lo que quieren hacer en su vida. Como en la etapa de todos, como lo fue en nuestros tiempos, en nuestras etapas difíciles. Y a veces queremos que ellos, esperamos, tenemos expectativas de ellos, sin saber si ellos tienen realmente una relación bien fuerte con Dios. Son cosas que necesitamos mirar. Y nosotros en nuestra propia vida. Yo creo que el decirle, Señor, aquí estoy, quiero servirte, fue el resultado de una relación bien profunda con Dios. De haber conocido a Dios de una manera profunda y personal. Y basado en eso tomamos la decisión de servirle. Amén. Yo no tomé la decisión de servirle porque todos los cristianos le sirven o porque todos los que aprenden tienen que... No. Yo entendí una cosa, que servir a Dios me iba a llevar a un compromiso. Eso estaba bien claro en mi vida. Y le tenía miedo, sí, claro que le tenía miedo al compromiso. I was so afraid. Not one time. I was so afraid for like 6, 7 years. Estuve por 6, 7 años muy espantado. Muy espantado. Amén. Me aterraba la misma idea de decir, quiero servir a Dios. Porque a mi parecer, el área que Dios había elegido era la más difícil. Pastorear, enseñar, y yo no me sentía capaz de tener las cualidades que una persona puede tener para guiar a personas que muchas veces tienen necesidades, que se duelen, que tienen confusiones, que tienen dudas. No era cosa fácil. No me imaginaba yo estar en el funeral de una persona que perdió un ser querido y ¿qué voy a decir? No sabía qué iba a decir en un momento así. No sabía qué iba a decirle a una persona cuando perdiera a su esposo, o que si su esposo la dejaba o alguien. Yo no sabía qué le iba a decir. Y no sabía qué decir cuando decía, sabes que mis hijos están en drogas, mis hijos se han vuelto adictos al alcohol. Yo no sabía qué iba a decir. Son cosas difíciles. Pero aún así decidí servir al Señor. Y le doy gracias porque Él es fiel. Aún como un día como hoy, que no tenía en mi corazón realmente el deseo de estar acá, Dios ha hablado a mi vida. Y creo que Dios ha hablado a las vidas de ustedes. Y eso te hace pensar también, meditar. No eres tú la persona que a veces, no eres la única persona que a veces se siente en un día desanimada. No eres la única persona. Todos pasamos por un momento así y un día así.
pero eso no es motivo para no presentarte. Ese es un momento para sincerarte con Dios y venir a sus pies y hablar con Él y decirle lo que hay en tu corazón. Y yo sé que Él te dará palabras de ánimo, y a lo mejor no va a resolver tu problema, tu situación en ese momento, pero lo que sí, que te va a dar ánimo y te va a dar fuerzas para que hagas lo que Él quiere que tú hagas, y que sobre todo su nombre sea glorificado. Padre Celestial, gracias le doy, Señor, porque usted es bueno, porque una vez más, Señor, usted nos demuestra que no es nuestra personalidad ni cómo nos sentimos, sino que una vez más, Señor, su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es viva y más fuerte y más cortante que una espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y conoce y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, que aún, Señor, hoy se sigue moviendo y que se moverá. No importa que nosotros nos hayamos ido de su presencia, no importa que un día de mañana no estemos, su Espíritu se seguirá moviendo hasta que sea su voluntad, Señor. El nombre de Jesucristo será siendo proclamado, su evangelio será siendo predicado, Señor. Y todo, Señor, seguirá el rumbo que usted ha establecido, porque es usted y no nosotros, Señor. Y por esta razón, Señor, Señor, a su nombre sea dada la gloria, Señor, en todo. Padre, que usted haya ministrado, Señor, en esta mañana, y que haya habido una palabra, Señor, que haya movido, Señor, ahí, Señor, ese sentir y el corazón, Señor, de alguien que necesitaba. Que haya habido una palabra de aliento, de esperanza, que haya habido una palabra de afirmación, que haya habido una palabra que le dé el valor y la convicción para que sus hijos y sus hijas sigan adelante. Y sobre todo, que aprendan, Señor, a confiar en usted, aún en los momentos difíciles y aún en los momentos que no nos sentimos muchas veces bien, Señor. Gracias, Padre. Su bendición y su gracia es fiel y verdadera. Bendiga, Señor. Siga bendiciendo a las familias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dígale a alguien que le ame en Cristo Jesús. Les amo. Un abrazo. Amén.